Bien, saludos a los alumnos de Colegio y Academia Mendel una vez más en nuestra sesión con primero de secundaria. Ok, hijos, vamos a hablar de este tema. A ver, permíteme poner el título. Ya. Vamos a hablar un poco de lo que es ser vivo. La clase pasada ya vimos una parte que es biología y las disciplinas de la biología y ahora nos toca hablar de ser vivo, ¿ya? Entonces, si vemos en forma general, la biología estudia los seres vivos. ¿Y qué cosa es un ser vivo? Pues acá tenemos estrella de mar, plantas, camélidos, reptiles, acá dos personas que se quieren, individuos que pueden volar, etcétera. Los seres vivos son todos aquellos que van a cumplir muchas características. Por ejemplo, ¿no? Que nacen, se alimentan, crecen, respiran, se adaptan al medio, se reproducen para dejar descendencia, se organizan o relacionan con otros seres vivos y finalmente tienen un tiempo de vida, ¿no? Mueren, perecen, ¿ok? Y puedo mencionar entre otras, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de ser vivo, ¿no? Tratar de decir todas las características que deben de cumplir, ¿ok? Entonces por ello, a ver, vamos con algunas más relevantes. Características de los seres vivos. Los seres vivos se caracterizan por, primero, todo ser vivo, cualquiera de ellos, tiene que estar formado por células. Fundamental. Bueno, acá todos son multicelulares porque están formados por muchas células. Hay seres vivos que están formados solo por una célula, como el caso de las bacterias. Tienen que hacer las tres funciones vitales. ¿Cuáles, maestro? Nutrirse, alimentarse, obtener la materia y la energía. Para ello hay una relación. Y finalmente, dejar descendencia, que es la reproducción, por las diferentes variantes que podrían ser reproducciones sexuales o asexuales. Obviamente necesitan agua y nutrientes, como se indicó acá como nutrición, y responder a los cambios de su entorno. Por ejemplo, los animalitos tenemos un sistema nervioso que nos permite responder. En el caso de las plantas tienen otros mecanismos, ¿no? No tendrán neuronas para responder, pero sí tienen otros mecanismos. Muy bien. ¿Qué son los seres inertes? Seres inanimados, seres sin vida. Los seres inertes son todos aquellos que no tienen vida. Es decir, no se alimentan, ni crecen, ni se relacionan, ni se reproducen. Algunos obviamente más relacionados con nosotros porque son hechos por el hombre. Y otros que están en la naturaleza como una piedra, ¿no? Puedo ver un día hay una piedra, regreso tantos días y puedo ver dos, tres piedras, no porque se haya reproducido, sino porque se partió, sucedió alguna erosión, ¿no? Las características de los seres inertes podrían ser no estar formado por células, eso es fundamental. No hacer las funciones vitales que habíamos visto. Podemos de alguna manera separarlos en dos tipos, aquellos llamados naturales porque se encuentran ya en la naturaleza, como es el sol, el agua, las rocas, y aquellos artificiales donde ya intervino el humano, puede ser un automóvil, un lapicero, una pizarra, una silla, etc. Bien, hemos visto los seres vivos y seres inertes, y después de ver las diferencias entre los seres vivos y seres inertes, tenemos que saber que los dos están hechos por materia, que algunos seres inertes, como el agua, el sol, el aire, son imprescindibles, es decir, se necesita para que los seres vivos hagan sus tres funciones vitales. Y eso es una relación.
que en biología le llamamos ecología, donde se estudia el ser vivo y su medio ambiente. Bien, maestro. Si queremos hablar un poco de seres vivos, tenemos que entender también algo de lo que son dispersiones. Dentro de ellos, esto es parte de química, tenemos soluciones, coloides y suspensión. Donde el que más me interesan son los coloides, puesto que este está presente en los seres vivos, en la célula. Y lo más relevante acá es esto, el tamaño medio de las partículas. ¿Ok? Todos acá tienen tamaño medio de partículas, pero acá en un coloide dice está entre 1 y 1000 nanómetros. Esto es lo que lo hace distinguible. ¿Ok? Y aparte que es un tipo de sistema heterogéneo. Muy bien. Entonces concluyo que los coloides al término el término de coloide se utiliza para definir aquella sustancia que al encontrarse con un líquido se va dispersando poco a poco. El coloide puede componerse en dos fases. Esto es lo que más quisiera que sepan. Dos fases, que son una fase dispersora y una fase dispersa. Y bueno, tenemos algunos productos como la gelatina, el queso, la niebla. Como podemos ver acá, crema, leche, pintura, polvo del aire, gelatina, nubes, spray, malvaviscos, dependiendo, ¿no? La fase dispersa y la fase dispersante. ¿Ok? Por ejemplo, acá en la pintura, sólido, líquido, ¿no? Dispersa, sólido, dispersante, líquido. Pero más allá de eso, lo que me interesa es que dentro de la célula existe un citoplasma al cual nosotros decimos es un coloide. ¿Por qué? Porque está formado por unas pequeñas, ¿no? Hay entre esa, por decirlo, entre ese sistema hay unas pequeñas partículas, bueno, no quiero ser específico, que le voy a llamar micelas, por su tamaño, que bueno, tienen cargas o que tienen propiedades como reaccionar ante la luz, y eso se le llama el efecto Tyndall. Cuando uno le atraviesa con luz, obviamente estas partículas o estas micelas reflejan la luz y podemos verlos. Un ejemplo para eso podría ser lo que sucede cuando extiendes la camita y recién está saliendo o ingresa un rayo de luz y ves como el polvillo está entre, ¿no?, el aire. Esos son, pues así es como se comporta. Eso es el efecto Tyndall. Puedo verlos. El movimiento browniano, más bien esas micelas tienen cargas. Imagínate en física, de repente has tocado el tema o recién lo vas a hacer. Cuando esas micelas son positivas y se encuentran con otro positivo, ¿qué va a pasar? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, se separan, ¿no? Entonces acá cuando se encuentran estos positivos se separan y eso provoca un movimiento caótico, ¿no? Y eso es para lo que le da prácticamente al sistema coloidal, por decirlo así, ¿no?, una especie de vida. La electroforesis es, imagínate que las micelas tienen cargas, entonces si yo lo pongo en, frente a la electricidad, un polo positivo, un polo negativo, entonces obviamente va a haber una migración de estos cuerpitos, los positivos hacia la parte negativa y los negativos hacia la parte positiva. Por eso se llama la diálisis, más bien por su tamaño. Si yo, por ejemplo, acá tengo partículas, ahí están las micelas, y acá no pasan hacia el otro sistema, pero si yo le pongo una membranita que pueda seleccionar, entonces van a pasar algunas de ellas por su tamaño. Eso es diálisis, una separación por su tamaño. ¿Ok? Entonces, estas son algunas propiedades que tienen los coloides. Acá está el efecto Tyndall, como les explicaba, ¿no? Pongo luz y eso lo puedo ver en la habitación con el polvo, ¿no?, cuando tendemos la cama. Y el movimiento browniano es básicamente
es el movimiento caótico. Si veo acá, por ejemplo, tengo un vaso con agüita y un vaso con agua y leche. Cuando le ponemos luz, en el vaso con agua pasan los rayos luminosos. Y cuando lo apuntamos al vaso con agua con leche, no, pues no logra pasar hacia la pared y se refleja ahí. Esa es la propiedad de los coloides. Sin embargo, el movimiento browniano podemos ver acá, por ejemplo, se puede relacionar con el calor. Mientras más temperatura hay, más movimiento hay, ¿no? Entonces tengo un vaso con agua fría y un vaso con agua caliente, hecho un tinte, donde hay más calor, obviamente, hay más, ¿no? Dispersión, se expande más la pintura. Mientras más movimiento hay, más calor también hay. Eso es movimiento browniano. ¿Ok? Listo, hijos. Ahí nos quedamos. Cuídate.